Quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Qué hermoso que es en esta mañana o esta tarde poder alabar al Señor y que sea el único deseo en nuestro corazón, agradarle, alabarle. En este tiempo tan complicado donde tal vez en su casa estés solo o no, tal vez acompañado por algún familiar, pero te invito a que puedas concentrarte en el Señor. Pensar que lo único que vos querés en esta mañana o en esta tarde es alabarle a Él. Porque como vamos a ver hoy día, Él resucitó, Él está vivo. Y junto a Él están vivos todos nuestros sueños. Junto a Él resucitan todas nuestras esperanzas. Y aunque esto no pase por mucho tiempo, en el Señor podemos tener la confianza de que pronto, cuando estemos en su presencia, no habrá llanto, no habrá lágrima, no habrá dolor. Porque como dice su palabra, aunque este cuerpo terrenal se va desgastando día a día, el interior se renueva. Por eso le invito que en esta mañana usted le alabe y se concentre solamente en Él y en el triunfo que Él tuvo en esa tumba que venció y resucitó. Así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas elevar una oración al Señor, agradeciéndolo y diciéndole: Señor, en esta mañana o en esta tarde lo único que quiero es alabarte y adorarte a vos, porque vos sos mi motivo de adoración. Oramos. Señor, te agradecemos porque podemos estar como iglesia adorándote y alabándote a vos. Gracias por el triunfo que vos hiciste al poder resucitar al tercer día. Y junto con vos, Señor, nosotros tener la esperanza que nosotros también algún día resucitaremos. Te agradecemos, Señor, porque tenemos esa esperanza solamente en vos. Y queremos en esta mañana o en esta tarde poder alabarte y adorarte. Y que ese sea el único motivo de nuestro corazón. En Jesús, amén. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran gozo. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, moriste pensando en mí, tu vida la diste ahí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre. Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, gracias al Señor podemos seguir estudiando la palabra del Señor, meditando en estas enseñanzas tan profundas que nos está dejando el libro de Juan. Ya estamos llegando a los 2 últimos capítulos y la verdad que ha sido una bendición poder meditar en este libro. La semana pasada vimos este tremendo pasaje de la crucifixión de Cristo y si hay algo que quedó claro y enfatizado es que el Señor es absolutamente soberano sobre todo lo que está pasando en la cruz. A modo de introducción solamente, vemos que Él es soberano sobre su muerte. Uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es el factor sorpresa que tiene. La muerte suele venir repentina e inesperadamente, nos deja con palabras por decir, con planes por cumplir. Sin embargo, vemos que no es así en el Señor Jesús. Se cumple claramente lo que Él dijo en Juan 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Habiendo ya logrado la redención y su sacrificio ahí en la cruz, el Señor va a decir, consumado es. Y dice la palabra que Él entregó su espíritu. Él decide en qué momento entregar su espíritu. Él decide cuáles van a ser sus últimas palabras, cuándo va a ser su último suspiro y aliento. Dice la palabra que Él va a morir a las 3 de la tarde y era justo la hora en donde se sacrificaba el Cordero Pascual en la ceremonia de la Pascua. El Señor está controlando todo el escenario. Múltiples veces le han querido quitar la vida, pero no han podido hacerlo porque no era la hora en que estaba planeado en el cuadro divino. Él es soberano. Y vemos que inclusive Él es soberano no solamente en su muerte, sino también en su sepultura. El libro de Isaías nos deja bien claro que su sepultura iba a ser con los ricos. Y esto se cumplió perfectamente. Lo vimos ahí en el capítulo 19. Y Él es soberano sobre la resurrección. La demostración final del poder de Cristo sobre la muerte es la resurrección. Él ya lo había dicho, lo había profetizado. Lo profetizaron también en el Antiguo Testamento, el libro de Salmos dice, hablando del Mesías, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús lo dijo de sí mismo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. También dijo así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo de Dios y luego iba a resucitar. El Señor, anunciando su muerte, dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. El Señor tiene todo controlado y esto es bueno enfatizarlo,
porque Él conquista literalmente la muerte. Ahora es importante recordar algo que nos va a decir el capítulo 20 al finalizar. Y es importante recordarlo porque lo hemos mencionado a lo largo de esta serie. Y es el objetivo por el cual está escrito este evangelio. Dice el capítulo 20, hoy día vamos a comenzar por el final del capítulo, versículo 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es por eso que he titulado este mensaje ¿Creerás? Porque hoy llegamos a la manifestación sublime del poder del Señor Jesucristo, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo a la potestad de las tinieblas. Y sin embargo, tal vez haya alguien que tenga dudas con respecto a si Jesús es Dios. Y por eso quisiera que meditáramos profundamente en esta palabra con una actitud de humildad y dejando que el Espíritu pueda hablar a nuestro corazón. Vamos a ir al Señor en oración para comenzar. Solo tu Espíritu Santo, Señor, puede convencernos de pecado. Solamente tu Espíritu Santo puede llevarnos a la convicción de quiénes somos delante de tu presencia. Solamente Él puede revelarnos a la persona de Jesucristo y por eso hoy venimos para ser conquistados, Señor, por la revelación de tu palabra. Quita toda duda, toda incredulidad en este día. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Acompáñeme a Juan capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 1 al 9 para comenzar. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Los evangelios suman palabras de los ángeles a esta historia como, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús está vivo. Y se suman otras palabras, ¿no recuerdan lo que les dijo mientras aún estaba con ustedes? No está aquí, ha resucitado. Jesús conquistó la muerte y es el pasaje más hermoso que podemos encontrar en las Escrituras. Cuando dice el primer día de la semana, mientras era de mañana y estaba oscuro, esta mañana fue como ninguna otra mañana en la historia de la humanidad. Las buenas noticias del Evangelio son que Jesucristo ha vencido. El Señor mismo lo declaró. Dijo, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Él consoló a Marta cuando había muerto Lázaro y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
se describió como el pan de vida, se describió como todo aquel que coma de él vivirá para siempre. Jesús le hizo promesas a sus discípulos y nos la deja a nosotros también, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pablo le recordó a Timoteo que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El escritor de Hebreos insistió que solo por medio de la fe en Jesucristo es posible erradicar el temor a la muerte. Dice Hebreos, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir de una manera soberbia, por decirlo de alguna manera, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Somos más que vencedores gracias a la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo prueba 3 realidades fundamentales. La primera es la veracidad de las Escrituras. Si la Escritura no miente con respecto a la resurrección de Cristo, por lo tanto no miente absolutamente en nada. El Señor, ya resucitado, se encuentra con los discípulos que van camino de Emaús y les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Ven? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Nunca las Escrituras mintieron con respecto a esto de la resurrección y a la muerte de Jesucristo. Toda la Escritura está plagada de esto. Hay otra cosa más que prueba la resurrección de Cristo, y es que la salvación de los hijos de Dios es completa y es perfecta. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Piense esto, si Jesús no resucitó, entonces no hay salvación posible. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces su sacrificio no fue aceptado delante del Padre. El que Jesús esté a la diestra del Padre es garantía de que su sacrificio fue aceptado y nuestra salvación es completa. Si Él no hubiera resucitado, no tendríamos el Espíritu Santo, ya que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu. Si Él no hubiera resucitado, no tendríamos un abogado delante de la presencia de Dios. No tendríamos quien haga frente al acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis, que es el mismo Satanás. Si Él no hubiera resucitado, no tendríamos quien presentara nuestras oraciones delante del trono de la gracia. Si Él no ha resucitado, entonces, ¿quién está preparando un lugar para nosotros en los cielos? Jesucristo resucitó. Hay una última cosa que muestra la resurrección de Cristo. Primero, la veracidad de las Escrituras. Segundo, que nuestra salvación es completa. Y tercero, la deidad de Cristo. Jesús es Dios. Solamente Dios puede conquistar la muerte. Solamente Dios puede tener control soberano sobre la muerte. Y Jesús la tuvo. Solo Él puede tener el control absoluto. La muerte no le puede retener. Decimos que Jesucristo es el verdadero camino, porque solamente Él se levantó de la tumba y la tumba está vacía. Jesucristo está vivo. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto. Todos ellos están muertos y sus tumbas están con los huesos y el polvo seguramente en este momento. Pero nuestro Salvador está vivo. A pesar de esto, y por más énfasis que le pongamos, hay muchos que siguen dudando
de Jesucristo. Y se preguntan hoy por hoy si Jesús es Dios y si Él es el verdadero camino. Vamos a hacer un contraste entre falsos argumentos con evidencias verdaderas con respecto a la resurrección de Cristo. Hay algunos falsos argumentos, como por ejemplo que Jesús no existió. Bueno, para esto tenemos que decir que inclusive historiadores que no son del ámbito cristiano, como Josefo, que es un historiador judío, escribió sobre Jesucristo, y no solamente sobre Él, sino sobre los padecimientos del hombre de Galilea. No solamente él, sino que Tácito es un historiador romano y escribió sobre Jesucristo y escribió sobre la crucifixión. Algo importante es que este escritor romano no tenía el compromiso de escribir algo bueno con respecto a Jesús, y muchas veces se han escrito cosas para de alguna manera bastardearlo. Pero eso nos sirve a nosotros, ¿por qué? Porque de alguna manera están dando por sentado de que Jesús existió. Otro argumento falso es que las escrituras se contradicen en los escritos con respecto a la resurrección de Cristo. Bueno, a esto tenemos que decir que cuando uno hace una investigación de algún caso, sería mucho más, tendríamos que ponerlo a duda cuando todos los argumentos coinciden de alguna manera perfecta. El hecho de que los escritos de los evangelios no tengan la misma perspectiva da mucho más riqueza al cuadro de la resurrección. Hay otros que dicen que Jesús no murió, sino que su cuerpo fue enterrado y luego despertó del desmayo. Se denomina la teoría del desvanecimiento, es muy conocida. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, aún los mismos ateos por ahí tiran esta teoría. ¿Por qué? Porque si hay algo que los soldados romanos se aseguraban, era que el crucificado muriera. Ellos eran unos expertos en el arte de la crucifixión. Ellos no iban a dejar que se les pasara por alto el hecho de que muriera aquel que estaban crucificando. Era su trabajo y eran expertos en el arte de la tortura. La teoría del desvanecimiento tampoco explica cómo Jesús, luego de semejante tortura, todo debilitado, todo flagelado, ¿sí?, hubiera sobrevivido dentro de una tumba 3 días sin agua, sin comida, sin cuidados médicos. Hay algo que también es interesante, como un hombre en el estado de debilidad y como estaba Jesús, se desenvolvió solo de todos los lienzos que tenía, y recuerden a Lázaro cómo se lo envolvía, lo tuvieron que desvendar las personas, ¿sí? ¿Cómo hizo para desvendarse solo? ¿Cómo corrió la piedra solo? ¿Sí? Y cómo trató con toda la guardia romana y luego con los pies perforados caminó bastantes kilómetros hacia Emaús. La teoría del desvanecimiento, bueno, ya la estamos tirando un poco por como que no sirve, ¿no? Y lo más importante de todo es que esta teoría no puede explicar cómo Jesús, medio muerto, con necesidad desesperada de atención médica, pudo persuadir a los discípulos que Él había conquistado a la muerte y que Él era Dios, el Señor resucitado. Hay otros argumentos que son falsos, que el que fue crucificado no fue Jesús, sino que fue Judas. Esto lo dice el Islam, está escrito en el Corán. Y quien reemplazó a Jesús allí en la cruz fue Judas. Dicen que Jesús burló un poco a la guardia romana y lo confundieron a Judas con Jesús y lo agarraron a Judas y lo crucificaron. Bueno, el testimonio de la religión del Islam es muy poco probable. ¿Por qué? Y porque fue escrito primeramente 600 años después de Cristo y los argumentos más fidedignos están escritos cerca de la crucifixión de Cristo. Hay otros que dicen que los discípulos fueron a la tumba equivocada, ya no saben qué decir, ¿no? Y sin embargo el libro de Marcos deja muy en claro que las mujeres siguieron, ¿sí?, a José de Arimatea y a Nicodemo, los siguieron para ver dónde
le ponían, lo dice Marcos capítulo 15, versículo 47. Hay otra teoría, esta es muy famosa, se robaron el cuerpo de Jesús. Bueno, con respecto a si se robaron el cuerpo, si hay algo que nos ayuda en este argumento es que la tumba está vacía. Y ahí ya tenemos un punto bueno en común, ¿no? Y es interesante, para tirar por la borda este argumento, es que los discípulos también pensaban que se lo habían robado. Si cuando llegó María, dijo, se han llevado a mi Señor. Y ella fue a avisarle a los discípulos. Hay otro detalle con respecto a esto. Si los discípulos se robaron el cuerpo, yo no creo que ellos les haya dado el ánimo para hacer semejante osadía, ya que ellos estaban escondidos. Así como crucificaron a Jesús, ellos tenían miedo de que fueran tras ellos después. ¿Por qué le negó Pedro? Porque tenía miedo de pasar por lo mismo en ese momento. Ellos estaban con las puertas cerradas y durante días no salieron. Obviamente no estaban con el valor para realizarlo. Por otro lado, justamente lo que el gobierno quería evitar era que robaran el cuerpo. Es decir, los romanos se les pasó por alto el hecho de cuidar algo que era fundamental, que se robaran el cuerpo, por eso sellaron la tumba. También, si los discípulos querían robar el cuerpo, no hubieran esperado hasta el tercer día, ya que se estaba profetizando y se corría la voz que al tercer día iba a resucitar. Hay un detalle importante y acompáñeme al pasaje que hemos leído de capítulo 20, versículo 5 de Juan. Dice, miren qué interesante esto. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Ven? Luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, con respecto a los lienzos, la palabra griega da la idea de que los lienzos estaban envueltos con la silueta del cuerpo, es decir, como un efecto de vacío. Por eso muchos comentaristas, no vamos a entrar en discusión en esto, pero muchos comentaristas lo que sugieren es que Jesús ha traspasado los lienzos, ¿sí? Y luego él agarró, se desenrolló el sudario y lo dejó enrollado en un lugar aparte. Bueno, no vamos a entrar, como dije, en discusión en eso, pero sí, él traspasó luego las paredes, no va a traspasar los lienzos, que son más finitos. Si lo hubieran querido robar los discípulos al cuerpo, no se hubieran tomado el trabajo de enrollar los lienzos y de enrollar el sudario, ya que había que salir rápido. Y tampoco me imagino, por el afecto y la reverencia que le tenían a Jesús, el hecho de cargar con el cuerpo desnudo por todos lados. Hay otros que dicen, bueno, si los discípulos no robaron el cuerpo, tal vez fueron los romanos, o fueron los judíos, o fueron los ladrones de tumba. Los romanos no tenían un motivo claro para llevarse el cuerpo. ¿Por qué van a querer el cuerpo? No van a entrar en enemistad ahí con los judíos. Los judíos, ¿para qué se lo van a llevar? Si se lo llevaban, se iba a alimentar el hecho de que podía haber resucitado Jesús. Y alimentar una especulación que era justamente lo que querían evitar. Pongámosle que se lo robaron. Se lo robaron los romanos o los judíos. Luego de que los discípulos salen a predicar de que Jesús ha resucitado, ¿no hubiera sido bueno sacar el cuerpo y digan, no, acá está Jesús? Bueno, no hay por dónde entrar a esta cuestión. Algunos dicen, fueron los ladrones de tumbas. Ellos se robaron el cuerpo. Bueno, si hay algo que les interesaba a los ladrones de tumbas, eran los lienzos finos y eran las especias aromáticas. ¿Y qué era lo único que estaba allí? Era eso. A Jesús no se lo robaron. Hay una teoría que es famosa también, la teoría de la alucinación. Jesús se apareció, pero era una alucinación. Los discípulos
Alucinaron en ese momento. Ahora, Jesús no tuvo solamente una aparición. Tuvo 12 apariciones en diferentes lugares y a diferentes personas. Y no compartió solamente un día ni 2 días. Compartió 40 días. O sea, deducir que el efecto de hipnosis duró 40 días, y es más, luego nos van a dar el detalle de que Jesús no solamente se aparece a 12, sino que se aparece a 500 personas en el mismo momento, y en ocasión lo ven comer y lo ven beber y lo tocan. O sea, una alucinación masiva para 500. Bueno, si creemos en eso, es más milagroso que la resurrección. Hay otros que dicen los discípulos están mintiendo. ¿Hasta qué punto se puede sostener una mentira? A lo largo de la historia, nadie muere por una mentira. Cuando está bajo presión, dice la verdad. Todos los discípulos mueren por predicar la resurrección. Ellos estaban convencidos que eran la verdad. Y cuando los ponían bajo presión, aunque estuvieran solos en diferentes lugares físicos, ellos seguían predicando la resurrección. Un caso nomás. Andrés, discípulo del Señor Jesús, famoso por la cruz de San Andrés, donde lo ponían a modo de X, crucificado, abierto de manos, abierto de piernas. Cuenta la tradición judía que mientras lo estaban crucificando, él seguía predicando del Cristo resucitado. No se hubiera dado por vencido. ¿Hasta qué punto uno puede sostenerlo? Desde la resurrección de Cristo, el cristianismo comienza a juntarse el día de domingo en honor y cambian inclusive sus costumbres. La multiplicación de los escritos de la resurrección es abismal. Es más, hasta la aparición a Santiago, que era un escéptico, el hermano de Jesús. Luego él se convierte al Evangelio, escribe un libro ahí en el Nuevo Testamento. Y la conversión de Saulo, un perseguidor de la iglesia. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Creerás? ¿Creerá en Jesús como el Hijo de Dios? Porque está terminando este libro y él lo pone ahí. Este es el propósito del libro. Todo esto se escribió para que creamos en Jesucristo. Hay 3 apariciones que menciona el pasaje que nos toca hoy. Y sumado a ello, hay 3 aspectos de cada aparición. Lo vamos a ver rápidamente. Y los 3 aspectos son las personas a las que se aparece, el lugar y el sentimiento que vivencian. La primera aparición. Acompáñeme ahí en la lectura. María Magdalena. Dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La aparición del Señor a María de Magdala simboliza su amor y fidelidad para con todos los creyentes, sin importar cuán insignificantes parezcan. María no es de los más prominentes, no es como el apóstol Pedro ni Juan. Sin embargo, los evangelios se ocupan
de decir que ella es la primera en la lista de las apariciones. Esto nos enseña que el Señor no tiene favoritos, el Señor tiene íntimos. El lugar en donde se le presenta el sepulcro. Si juntamos los detalles de los evangelios, vemos que ella no iba sola, iba con las mujeres, pero parece que ella se adelantó, ella quería llegar rápido y cuando llegó vio la piedra quitada. Y los sentimientos que se expresan. Podemos ver en María Magdalena cierta ansiedad y cierta urgencia. Hizo una lectura muy rápida de la situación. Estableció un veredicto apresurado. Ella en su mente estableció que se lo habían robado, que se lo habían llevado. No vio adecuadamente el escenario. Tenía una idea preestablecida, como muchos de nosotros, que de acuerdo a lo que vemos, inmediatamente damos un diagnóstico. Se puede ver claramente tristeza y sufrimiento. 2 veces se le preguntan, una a los ángeles y en otra a Jesús: ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tu llanto? Es interesante que muchas veces la tristeza no nos deja ver claramente lo que hay delante de nuestros ojos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. En la primera instancia le hablan los ángeles y en la segunda Jesús mismo, y ella no lo reconoce. El último recuerdo que ella tiene de Jesús es Jesús todo flagelado, golpeado, crucificado, sangre. No había parecer en su rostro. Y luego de 3 días ella está viendo otra cosa. Ella está, podríamos decir, ha sido choqueada con lo que está viendo. Hay algo interesante. Miren, la noticia que los ángeles dieron a las mujeres tenía una negación o una prohibición. No está aquí. Pero estaba acompañada de una bendición sublime. Ha resucitado. No está aquí, es muy triste. Pero ha resucitado, es sublime. Y a menudo nos conformamos con cosas mucho menores que lo que el Señor tiene para nosotros. Si el Señor nos dice que no de algo, es porque más adelante tiene un sí que es mucho más glorioso. Y tal vez ahora nos dice o nos priva de un gozo menor para que luego nos provea de un gozo mayor. Ella puede verse que está cegada, que está dormida, parecido a los discípulos de Emaús. María, le dice el Señor. Es una exclamación y toda oveja del Señor puede identificar la voz de su buen pastor y ella despierta y dice: Maestro. Ella le reconoce. Es tremendo cómo a veces la tristeza nos ciega y nos hace pensar de que Jesús no está con nosotros y Él está frente a nosotros, diciéndonos: ¿por qué llorás? ¿Por qué estás tan triste? Ahora permítame hacer un manto de piedad para María Magdalena. Cuando ella vio a los ángeles, algunos piensan que ella no los reconoció como ángeles y algunos sí, pero supongamos que sí los reconoció como ángeles. Ella no se quedó impactada en la fascinación de que estaba viendo ángeles, ni se quedó pasmada. ¿Por qué? Porque los ángeles no le sirven de sustituto. Ella quiere a Jesús, ella quiere a su Señor. Ella está clamando, ella está desesperada por la presencia del Señor. Y esto caracteriza a María Magdalena. Ella está triste, pero en definitiva, ella está triste por razones dentro de todo obvias y correctas. Ella quiere a su Señor. Qué bueno sería que nosotros desbordáramos de pasión así por nuestro Salvador. Cuando ella ve a Jesús y en realidad ella piensa que es el jardinero, ¿se dan cuenta lo que ella le dice? Dime dónde le pusiste y yo misma me lo llevaré. Jesús no era alguien débil, flaco, así que era robusto seguramente. Y un cuerpo muerto pesa mucho más. Sin embargo, ella dice: yo misma me lo cargaré.
Esta es la fuerza del amor. Y yo le aseguro que seguro lo habría hecho si se le hubiera brindado la oportunidad. Cuando Jesús se le revela, las palabras en el griego dan la idea de que ella se aferra a él con una emoción desbordante, dando a entender que lo único que ella desea es que él no se marche. ¡Qué tremenda mujer! La segunda aparición. Acompáñeme ahí en la lectura. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando él les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La segunda aparición es a los discípulos. El lugar es el aposento, un lugar muy especial para ellos. Los sentimientos, pues las palabras que se usan en el pasaje dejan muy en claro lo que ellos están sintiendo. Era de noche, las puertas cerradas, las puertas aseguradas o trabadas, dicho de otra manera, tenían miedo, estaban desesperanzados. El Señor atravesó las paredes y usa esta palabra tan corta pero tan poderosa y les dice: paz. Así se presenta el Señor a todo aquel que hoy está encerrado en miedo y en pánico y atraviesa esos temores y dice: paz. Pero no es la paz que proporciona un gobierno o la obtención de una vacuna o el ministro de salud o el estado del dólar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y toda lógica. Esta es la paz que ofrece el Señor. Y la última aparición, había alguien que no estaba allí, Tomás. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, eso significa gemelo, es decir, que tenía un hermano gemelo, Tomás, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta oportunidad el lugar vuelve a ser el aposento. Pero en esta oportunidad sí está Tomás. Los sentimientos, las palabras también nos dejan ver cómo estaba Tomás. Estaba en soledad. No estaba con los discípulos, él estaba aislado y no por cuarentena. Él se había ido. Él está lleno de desesperanza, él está lleno de dolor. De alguna manera podemos ver que él estaba entregado, porque los discípulos estaban encerrados por miedo y a él no le importaba caminar por allí y que lo encontraran. Y si lo mataban, porque la pérdida había sido tan grande. El Señor se hace presente y le dijo las mismas palabras. Esta vez iban directamente para Tomás. Los discípulos ya la habían escuchado, pero Tomás no, y él necesitaba paz. Paz, Tomás. Aquí estoy. Tócame, pálpame. Jesús quiere concientizar a cada uno de nosotros y a Tomás de que su presencia no depende de cuánto él le vea o le sienta, sino de que él ha prometido estar con nosotros todos los días.
Jesús está hoy presente en su hogar, en el mío, en donde no llega nuestra presencia, donde no llegan nuestros mensajes. Allí está Jesús. Y tal vez hoy nos encontramos sumergidos en la tristeza, en la desesperanza o en la incredulidad. Y Jesús se presenta y dice, paz, paz. Yo vencí la muerte. Por lo tanto, ¿qué implica la resurrección? Para terminar, déjese conquistar por estos versículos. La resurrección implica reconocimiento del señorío de Cristo. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. El saber que Jesucristo resucitó nos debe hacer a nosotros inclinar delante de Él y reconocerle como nuestro Señor, nuestro Dios. Implica también renuncia y entrega total. Filipenses dice más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Muchos queremos experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida, pero antes hay que morir. No hay resurrección si antes no hay sacrificio, si antes no hay entrega total, si antes no hay muerte. Hay que negarse a uno mismo. La resurrección implica esto. Dice 2 Corintios, el amor de Cristo nos obliga. Como Él se entregó por nosotros, estamos obligados a algo. ¿A qué? Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. La resurrección implica una entrega total. Implica también una unión perpetua. Juan 14:3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo esté, donde yo estoy. Como el Señor resucitó, tenemos algo asegurado. Estaremos con Él por siempre, como lo dice el Salmos 23. Implica una esperanza viva. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Nuestra esperanza no es muerta, es algo real. La muerte no tiene la última palabra. Un día nos encontraremos con todos aquellos que han partido antes de nosotros. Y debemos tener la confianza y la convicción de lo que dijo el Señor, porque Él vive. Nosotros también vivimos y nosotros también viviremos. Pero esta esperanza no es solamente para la eternidad, para el cielo, sino para ahora también. Si no nos convertimos en lo que se llama un ateísmo práctico. ¿A qué se refiere este término? En que creemos que el Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos, y confiamos en que vamos a un día estar en la presencia del Señor, pero en el intertanto no confiamos en Él. Y no creemos que Él le puede dar vida a nuestro matrimonio, a la relación de padre e hijo, no puede encender la pasión por Jesucristo. Debemos confiar en que el poder de la resurrección es activo ahora. Algo que implica también la resurrección son riquezas eternas. Dice el versículo que leímos recién de 1 de Pedro, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Lo que Cristo tiene para nosotros no se puede destruir, no se puede marchitar, no lo pueden robar. ¿Detrás de qué estamos yendo? ¿Qué es lo que estamos atesorando en este mundo? Si nuestras riquezas están en los cielos. Comenta
Spurgeon, me encanta lo que dice con respecto a este pasaje. Las palabras "no está aquí", que dice el ángel, nos deben invitar a nosotros a tampoco estarlo. No debemos buscar a Jesús entre los muertos, como así tampoco nuestra plenitud en lo terrenal. "No está aquí" nos invita a no tener nuestros tesoros donde Cristo no está. Jesús debe ser la mayor riqueza, debe ser mi mayor tesoro, mi mayor meta, mi mayor premio. Jesús no debe ser una añadidura a mi vida para tener un poco de seguridad. Jesús no debe ser una parte de mi vida, Él debe ser mi vida. Él nos proporciona a través de la resurrección victoria absoluta. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo está expresando de esta manera tan contundente. No tiene victoria la muerte para con nosotros. El Señor se lo va a decir al apóstol Pedro. Le va a decir que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El reino de la muerte no puede contra la iglesia. Así como una piedra no puede retener a Jesús, la muerte no puede retener a la iglesia, no la puede retener la pandemia, no puede frenar el evangelio este tiempo que estamos viviendo. El Señor lo dijo. Dice en Marcos que la piedra estaba sellada por el sello imperial de Roma, diciendo el emperador, de aquí Jesús no sale. Sin embargo, hubo un terremoto y descendió un ángel y sacó la piedra, porque nada puede detener el avance de Jesús. Penúltimo, la resurrección implica gozo. Dice, estad siempre gozosos. Y Pedro va a decir, el poder de Dios los protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto para ustedes es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Hermanos, ¿cuál es el motivo de nuestra tristeza? ¿Por qué estamos tan cargados? Si Jesús está vivo, todo cobra vida. Hemos sido salvados, estaremos con Él por siempre. Los hijos de Dios deben caracterizarse por ser personas que celebran la resurrección de Cristo. Recuerdo a Pablo y a Silas cantando en la cárcel. ¿Qué los hace cantar? Miren, 4 veces el apóstol Pablo da las razones de por qué él es juzgado. Y las 4 veces menciona ante Agripa, ante Félix, ante los judíos, ante los romanos, que la causa es la resurrección de Cristo. Es el motor de su vida. La resurrección de Cristo implica poder. Y lea este versículo conmigo, Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Importante, mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. El Espíritu Santo fue quien levantó a Jesucristo de los muertos. Y es el mismo Espíritu Santo quien puede levantarnos hoy día. Es Él quien puede hacernos cantar en medio de la tribulación. Es Él quien nos da gozo, un gozo que no se apaga por las circunstancias. Es Él quien nos levanta. Si el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de la tumba, entonces nos puede levantar a nosotros, cualquiera sea nuestra situación. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dijo Jesús, recibirán poder. Este poder se sustenta en una poderosa y amorosa declaración que el Espíritu Santo susurra a nuestros oídos. Y dice Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Y a través del Espíritu nosotros podemos decir: Abba, Padre, papito querido. Es el poder del Espíritu quien hace posible la restauración, la transformación. Y es Él quien puede darnos vida. Quiero que podamos orar y acompáñeme en este tiempo de oración al Señor como iglesia. Concéntrese y medite en esta palabra, porque la resurrección es verdad y Jesús está vivo. Y de esta manera nos acercamos al trono de gracia. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, dando gracias, gloria y alabanza por tu sacrificio en favor nuestro. Que el Espíritu Santo, que dio vida a los huesos secos, que se movió en la creación y que levantó a Jesucristo de entre los muertos, traiga vida, verdadera vida, traiga potencia y poder de lo alto para poder vivir una vida que refleje la plenitud del carácter de Cristo. Erradica, Señor, en el nombre de Jesús, todo temor, toda mentira, toda ansiedad, todo engaño, toda idea de renuncia, toda desesperanza, toda incredulidad. No permitas que nos gobierne la tristeza, el dolor, el aislamiento, la soledad, el pánico o el pesimismo. Levanta, Señor, al caído, levanta al perezoso, da fuerzas al cansado, restaura al herido, sana al enfermo, al dolido. Hoy venimos, Señor, a pararnos y establecernos en tus promesas, en tu victoria, en tu poder. Si quitaste esa piedra, podés quitar cualquier estorbo que nos impida avanzar en este tiempo. Venimos a postrarnos para que tu gracia nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Hoy podemos decir gracias porque estás vivo, y porque estás vivo nosotros también viviremos. Eres hermoso, Señor. Eres santo, glorioso, inmutable, lleno de gracia, verdad, bondad, misericordia y poder. Anhelamos el día en que estemos delante de tu presencia, pero mientras tanto, ayúdanos a vivir en el poder del Evangelio. Ayúdanos a vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Te amamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió.
segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y las
santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria, y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de la riqueza de su gloria, y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el